Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de iniciación a la espiritualidad teórica. Estas sesiones las realizamos sobre la base de la lectura explicada del libro Espiritualidad y Biocentrismo, una nueva tierra para una nueva compasión, coescrito por Alberto Terrer y un servidor, y precisamente lo hacemos en mi parte. Y estamos hoy en el epígrafe La ira, el ataque, en la página 369 del libro regular. Este epígrafe está en esta segunda parte, la aventura experiencial. Habíamos estado viendo anteriormente los epígrafes de el miedo, el sacrificio y el sufrimiento, el mito como proyección, teatralización de la separación, etcétera. Vamos viendo poco a poco las consecuencias de la asunción por el soñador de el sistema de pensamiento base del sueño, el de la creencia en el mal, el de la mentalidad polar, el de la culpa, el del miedo. Y ya empezamos a ver las consecuencias. Vamos a empezar sin más la lectura y vamos ya desarrollando estas ideas interesantísimas que nos van a permitir comprender por qué nuestro mundo es como es y por qué nosotros nos comportamos y nos sentimos tal como lo hacemos. Dice así: la ira, el ataque, establece magistralmente un curso de milagros que el conflicto mental surge de dos posibles formas. Bien, de un lado, porque sabes que lo que estás haciendo no es lo que crees que deberías, lo cual produce una fuerte tensión de culpabilidad. Bien, por otro, porque haces lo que deberías sin realmente querer hacerlo, lo cual produce tensión en forma de ira. Vamos a repetirlo para que nos quede muy claro. Un curso de milagros establece que el conflicto mental, que todo conflicto mental surge de dos formas. A partir de esas dos formas tiene múltiples variantes en las que se representa y se manifiesta el conflicto, pero siempre obedecen a dos tipos. El primero, sabes que lo que estás haciendo no es lo que crees que deberías. Hay una referencia externa del mundo y hay una referencia interna, la tuya propia. O bien la referencia externa o la interna determinan para ti claramente qué es lo que crees que deberías hacer en una determinada situación. Si crees en la referencia externa, harás lo que el mundo dice. Si crees en la referencia interna, harás lo que sientas que debes hacer. ¿De acuerdo? Pero siempre hay algo que crees que debes hacer en cada situación. Si en vez de hacer lo que crees que debes hacer, haces otra cosa, entonces se produce culpa. Haces algo en contra de lo que crees que debes hacer, sea lo que sea esto. ¿Por qué se produce culpa? Porque entra en juego la interpretación conforme a la mentalidad polar, basada en la creencia en el mal. Sea lo que sea que yo creo que deba hacer, eso es lo preferible. Un polo. Si hago otra cosa, estoy
en la escala de gradación polar y depende del grado en el que contradiga lo que creo que debo hacer, tendré más o menos culpa. Si hago diametralmente opuesto a lo que creo que debo hacer, sea lo que yo crea que debo hacer, si hago lo contrario, tendré una culpa tremenda. Si no hago muy diferente de lo que creo que debo hacer, pues tendré un poco de culpa. Y así. ¿De acuerdo? Ejemplos. Bueno, pues imaginaos una persona que tiene una fuerte asunción de su credo religioso. Fuerte identificación y asunción con su credo religioso. Y entonces cree que lo que debería hacer es siempre actuar conforme a las normas de su religión. En el momento en el que actúe de otra forma, como las normas de su religión lo considera lo preferible, el bien, pues cualquier actuación que se salga de lo que él cree que es lo que debe hacer, culpa. Eso es un ejemplo con la referencia externa. Vamos a poner un ejemplo con la referencia interna. Imaginaos un estudiante de espiritualidad que sabe que debe actuar conforme a la referencia interna, pero aún le atemoriza la expectativa de desarraigo. Y su grupo de acogida le dice, esto hay que hacerlo así, esto vamos a hacerlo así. En esta situación en la que estás involucrado, tienes que hacerlo de esta forma, porque es lo que se ha hecho siempre, porque es la tradición, porque es lo que nosotros creemos que tal y cual. Bien, para esta persona, lo que cree que debe hacer, en este caso, es su referencia interna, ¿vale? Pero el caso es que hace otra cosa. El caso es que hace caso de la referencia externa del grupo, porque le da miedo desarraigarse, que le dejen de considerar si hace lo contrario de lo que dicen. Esto es un ejemplo. Y entonces, como hace algo diferente de lo que cree que debe hacer, se siente culpable. No he atendido a mi referencia interna. Mira que lo sé por la espiritualidad, que debo atender a mi referencia interna. Y yo no quería actuar así, pero claro, todavía me da miedo. Entonces, ¿qué van a pensar si hago algo diferente a lo que hacen ellos? Bien, culpa. Primera forma de conflicto mental. Haces una cosa diferente de lo que crees que deberías. Sea lo que crees que deberías, lo que sea. Segunda forma de conflicto mental. Haces lo que deberías, haces lo que crees que deberías, sin realmente querer hacerlo, sin que te apetezca. Te lo impones. En esos dos ejemplos, una persona con fuertes convicciones religiosas, el primer ejemplo, y entonces lo que dice su credo respecto de una determinada situación es esto, tienes que hacer esto. Y esto para él es lo bueno. Es lo que hay que hacer, es lo preferible. Él cree eso, está convencido. En este caso, su referencia interna. Bueno, pues este es el ejemplo. Pero le apetece hacer otra cosa. Veamos, por ejemplo, pues una cuestión pues tan del orden del día en estos casos como la sexual. Le apetece hacer otra cosa. Pero hace lo que cree que debe en vez de lo que le apetece. Cumple con su credo. Es externo. Es un credo externo. Lo que le apetece es otra cosa. Y hace lo que le debe y no hace lo que le apetece. Hace lo que cree que debe y no hace lo que le apetece. Y se enfada. Y tiene ira. Es una ira que puede ser más o menos consciente o inconsciente. Porque está reprimiendo. Está reprimiendo lo que le apetece en favor de la referencia externa
no estamos diciendo aquí que lo que le apetezca sea la referencia interna. No, es lo que le apetece. Y lo reprime en favor de lo que él cree por convicción que es lo que se debe hacer. Hace lo que cree que se debe hacer, pero reprime su deseo. Ira. Siente una ira muy fuerte. ¿Consciente o inconsciente? Inconsciente, pues es una simple represión que va a determinar posteriormente una traslación. Y la ira, como es inconsciente, no la relaciona con esa decisión de hacer lo que su convicción le dice y no lo que le apetece. No lo relaciona con eso, pero la ira va a salir por otro lado. Se va a manifestar en un carácter irascible, propio de la persona reprimida. Severo e irascible. En el caso de que sea completamente consciente, pues está fastidiado, porque al final accede a hacer lo que su convicción le marca, pero le apetece otra cosa. Y siempre ocurre lo mismo, le apetece otra cosa y acaba haciendo lo que su convicción le marca. Entonces, está enfadado. Está enfadado. Ahí puede ser que empiece hasta a replantearse su convicción. O incluso a desobedecerla y seguir dando la imagen ante los demás de que la obedece, pero la desobedece subterráneamente. Hay un ejemplo muy cruento de acontecimientos muy desagradables en los que ha sucedido pues, en una de las estructuras de las religiones más importantes que hay hoy en día, que involucra a sus ministros y a los niños. Todas estas cuestiones de la represión, cuando una persona lleva toda la vida reprimiendo un deseo, el deseo sexual, toda la vida reprimiéndolo, porque no debió haber hecho ese voto de castidad, no lo debió haber hecho. Pues vete tú a saber por qué se metió a la carrera ministerial y por lo que sea, porque sus padres, porque él pensó que... El caso es que no era lo suyo, lo ha estado reprimiendo y al final sale subterráneo y sale distorsionadísimo. Y eso es la otra forma. Eso es cuando de tanta represión y tanta ira se acaba distorsionando y saliendo subterráneo de una forma pues completamente kafkiana. Entonces estas son las dos formas en las que surge el conflicto mental. Recapitulamos. Cuando sabes que lo que haces no es lo que crees que deberías, entonces te da culpa. No estoy haciendo lo que debería, estoy haciendo otra cosa. Culpa. Segunda forma en la que surge el conflicto mental, cuando haces lo que crees que deberías y te apetece hacer otra cosa. Y surge la ira. ¿Consciente o inconsciente? Bien. Sigue diciendo el texto. De esta forma, la ira es siempre un conflicto con uno mismo, sean cuales sean las causas que lo producen, internas o aparentemente externas. La ira es siempre un conflicto con uno mismo. En el primer caso, lo digo a continuación, pero lo vamos a adelantar ahora para que se entienda esta frase que acabo de leer. La ira es siempre un conflicto con uno mismo. En el caso de la culpa, hago otra cosa diferente de lo que creo que debo. Cuando surge la culpa conlleva inmediatamente después ira contra uno mismo. ¿De acuerdo? O consciente o inconsciente. Aquí siempre tenemos que tener en cuenta cómo juegan los planos mentales. Si hay mecanismos de defensa, se suele trasladar del consciente que no se soporta el conflicto al inconsciente. Son los mecanismos de defensa.
Si hay estrategias de confrontamiento, estoy empleando una terminología de la psicología, entonces se queda a nivel consciente. ¿De acuerdo? Hay cierta madurez y se queda a nivel consciente, con lo cual la ira contra uno mismo por haber incurrido en una actuación que te hace sentir culpable puede ser consciente o inconsciente. Por eso digo, la ira siempre es un conflicto con uno mismo. Sean cuales sean las causas que lo producen, internas, primera forma de producirse el conflicto en tu mente que conlleva la culpa. La culpa conlleva una ira contra ti mismo. No tenía que haber hecho esto y ahora me siento culpable otra vez, pues uno se enfada consigo mismo, ¿vale? Causa aparentemente interna. O cuando en la segunda forma de producirse el conflicto mental estás haciendo lo que crees que debes y te apetece otra cosa. Y ahí proyectas. Estoy haciendo lo que creo que debo porque me lo impone mi credo, en vez de hacer lo que me apetece, porque fíjate, porque cómo son las cosas que imponen y son intransigentes y no entienden bien la naturaleza humana y lo acabas proyectando. Entonces la causa puede convertirse en aparentemente externa. ¿De acuerdo? Pero ya tenemos las dos formas en las que aparece la ira. Surgiendo de esas dos maneras en que se representan los conflictos mentales y teniendo mucho que ver con la proyección. La ira surge porque haces algo diferente de lo que quieres o de lo que crees que debes y puede adoptar una forma, una apariencia de conflicto interno contigo mismo que puede dar lugar a la proyección y surgir una ira externa, es el caso de la represión, o puede dar lugar a un conflicto directamente externo, porque directamente proyectas. Estoy haciendo lo que debo porque me lo impone el sistema. Yo querría hacer otra cosa, pero si no hago esto, no voy a sobrevivir socialmente, con lo cual el sistema es horroroso. Eso es una proyección externa. Con lo cual, la ira acaba determinando finalmente la proyección. La culpa no se soporta y se proyecta. Pero ahí ya surge una ira inconsciente. ¿De acuerdo? Vamos a ir clarificando todo esto, que así expuesto de primeras puede quedar un poco confuso. Dice, la ira y el miedo tienen una fuerte correlación recíproca. En primer lugar, decíamos que la sensación de amenaza producida por el miedo, tú tienes miedo, vimos cómo surgía el miedo, creo en el mal, actualizo el mal, lo ejecuto, en mi sistema polar hago algo diferente del bien, siento culpa, como no la soporto, la proyecto al exterior y la oculto del consciente al inconsciente, y al proyectarla al exterior veo malos a los demás. Al ver malos a los demás, les veo susceptibles de hacerme mal a mí. Con lo cual, tengo miedo de lo que me puedan hacer. Al verles malos, tengo miedo de ellos. ¿De acuerdo? Bien. Ahora vamos a ver la correlación que tienen la ira y el miedo. En primer lugar, decíamos que la sensación de amenaza producida por el miedo, al proyectar la culpa al exterior, veo a los demás malos, les veo amenazadores y me dan miedo de lo que me puedo hacer. La sensación de amenaza producida por el miedo puede surgir en las dos categorías de miedos físicos o de miedos sociales. En ambos casos, los miedos presuponen una pérdida potencial. Y aquí está la clave. ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué veo algo amenazador fuera de mí? Por la causa que sea. Siempre es proyección, pero bueno, por la causa que sea, veo algo amenazador fuera de mí. Esa amenaza supone para mí una expectativa de pérdida. Me puede
hacer algún daño físico, moral, la propia vida, económico, social. Me puede hacer algún daño. Perdería algo con ese perjuicio que me puede ocasionar esa persona a la que he interpretado como mala y la veo como amenazadora. Para mí supone una pérdida, ¿de acuerdo? Una expectativa de pérdida. En ambos casos, los miedos presuponen una pérdida potencial, ya sean miedos físicos o miedos sociales. Puedo perder mi integridad física, puedo perder mi vida, puedo perder la satisfacción de mi necesidad de nutrición, puedo perder el prestigio, puedo perder el arraigo, puedo perder la consideración dentro del grupo. La única razón para perder la calma sería creer que de alguna forma puedes ser atacado y que dicho ataque te ocasionaría un daño. Y entonces, en este mundo, tal cual es, y sin mediar la espiritualidad, está completamente justificado enfadarse, porque en este mundo se percibe la pérdida como algo real. Puedes perder un montón de cosas. Y así es tu experiencia vital aquí. Representa o manifiesta la pérdida. Para eso se diseñó. Y entonces justifica esa expectativa de amenaza, esa expectativa de pérdida, justifica la ira para defenderte. La ira desencadena un ataque. Tengo una expectativa de amenaza, por lo tanto, de pérdida, por lo tanto, esto justifica una respuesta de ataque ante esa expectativa de amenaza. ¿De acuerdo? Con lo cual, el miedo acaba desencadenando la ira, irremediablemente. Una situación de miedo finalmente produce un desencadenamiento de evitación de ese miedo. Y este siempre es un mecanismo de defensa. Claro, aquí el ataque no hay que verlo solo como un acto violento. Hay que contemplarlo también como cualquier mecanismo de defensa. De hecho, el mundo lo admite. No hay mejor defensa que un buen ataque. Lo que pasa es que nosotros diferenciamos entre cuando realizamos una defensa activa y cuando realizamos una defensa pasiva. A la defensa activa le llamamos ataque, a la defensa pasiva le llamamos defensa. En ambos casos es un ataque. Siempre es contra ti mismo el ataque, porque siempre acredita para ti, le da valor a la ilusión, a la ficción de que tienes algo que perder. ¿De acuerdo? Bien. La única razón para perder la calma sería creer que de alguna forma puedes ser atacado y que dicho ataque te ocasionaría un daño. Los ataques potenciales a los que temes podrían manifestarse de múltiples maneras. Los ataques potenciales a los que temes, esa expectativa de pérdida por ver amenazador algo que te puede atacar. Se pueden manifestar de múltiples maneras, todas relativas a la pérdida de la integridad física o de la dignidad identitaria, la pérdida social. Así, el conflicto surge cuando, debido al miedo a la pérdida o al daño, habitualmente inconscientes, crees que no deberías soportar dicha situación. Es decir, surge la ira porque hay una expectativa de daño.
y por lo tanto de pérdida. Y entonces no te conformas con soportar esa pérdida. Y entonces la ira surge como un mecanismo para contrarrestar esa amenaza. Y ahí viene el ataque activo o pasivo, defensa. En ambos casos estás certificando, ratificando y haciendo real la creencia en la pérdida. En cuanto hay ira, ni siquiera tiene que haber ataque. En cuanto hay ira ante una expectativa de amenaza, ahí estás dándole realidad a la creencia en la pérdida. Y toda esta ilusión se convierte en algo irreversible. Y la experiencia, cuyo propósito era precisamente el vivir estas experiencias de escasez, de necesidad, de carencia, de pérdida, de abandono, esos propósitos se cumplen y se convierte la experiencia en real para el personaje, obedeciendo al propósito, en algo completamente verosímil. ¿Qué ocurre? Que la espiritualidad da un componente que revierte todo ese montaje encadenado. El componente es, esto es una ficción, tú no eres un cuerpo, eres mucho más que un cuerpo, eres algo antecedente a un cuerpo y por lo tanto nada tienes que perder aquí. Estás identificado con un sistema de pensamiento, con una falsa identidad, con un vehículo que simboliza esa identidad, con un personaje que interactúa y con un drama. Crees que naces aquí, crees que mueres aquí. Está perfectamente configurado en los elementos del diseño y en los elementos argumentales para dar apariencia de verosimilitud. Pero cuando esta información a la que empiezas a acceder empieza a integrarse en ti y a obtener certezas, dejas de valorar el mundo como lo valorabas antes, dejas de considerar la pérdida y no es ya solo que cuando se producen los acontecimientos que se producían antes, esas expectativas de amenaza o incluso esas escenificaciones de recibir el mal ese que era potencial actualizado, te agreden o lo que sea, no solamente es que lo vives de otra forma, tanto la expectativa como el hecho, es que dejas de alimentar la planificación de que eso suceda, porque al cambiar de mentalidad estás cambiando en tiempo real lo que planificas y deja de suceder. ¿De acuerdo? Por eso es muy importante comprender por qué se produce la ira, qué relación tiene con el miedo y con la culpa, qué relación tiene con el ataque como desencadenante de una ira que es el efecto del miedo y de la culpa, siempre interviniendo el mecanismo de la proyección. Es muy importante comprender cómo se produce porque en cuanto la información espiritual cala y empiezas a revertir ese mecanismo encadenado, esa dinámica, empiezas a co-crear en tiempo real otra realidad en tu vida y cambian los acontecimientos que te suceden. Y esto es tal cual, se explica en todos los textos de una forma o de otra. Bueno, vamos a seguir viendo el desarrollo porque surgirán otras ideas en este epígrafe que será interesante comentar. Repetimos, dice, así el conflicto surge cuando, debido al miedo a la pérdida o al daño, habitualmente inconscientes, crees que no deberías soportar dicha situación. Es decir, no quieres realmente permanecer indolente ante lo que consideras una afrenta externa. Así, el miedo a la pérdida es el desencadenante, la mayor parte de las veces inconsciente, de la ira
que surge como la solución a un conflicto mental, antecesora del ataque como único elemento que consideras apto para la reparación de dicha tensión mental. Fijaos cómo una mentalidad con poca influencia de la creencia en el mal, por no decir ninguna, con poca influencia, por lo tanto, una mentalidad poco polarizada. Por lo tanto, una mentalidad con pocos conflictos. Ya veíamos cómo se producen esos conflictos. Con pocos conflictos al no tener una polarización. Y por lo tanto, poca proyección. Y por lo tanto, poco miedo de lo externo, dado que no estás proyectando la creencia en el mal al exterior. No estás proyectando la culpabilidad y ocultándola. Y por lo tanto, no viendo el mundo tan amenazador. Y por lo tanto, no teniendo una expectativa de daño. Y por lo tanto, no teniendo una expectativa de pérdida. Y por lo tanto, no desencadenando la ira como solución a una tensión que no la hay. Y por lo tanto, no finalizando el proceso con un ataque o una defensa. Y por lo tanto, no alimentando la valoración de realidad del mundo. Y por lo tanto, saliendo del influjo de la referencia externa y evolucionando espiritualmente. Y esta comprensión es la que tenemos que tener muy clara. Cuando hay ira, ¿por qué se produce? Creencia en el mal, sistema polar, culpa, conflicto, ira, expectativa de amenaza y de pérdida, ataque, experiencia final de vida, calamitosa, justificación de por qué el mundo es así. En el caso de que el conflicto mental surja por no hacer lo que crees que deberías, haces lo que te apetece, no lo que crees que deberías. La ira se siente inicialmente contra uno mismo. Esta idea ya la habíamos adelantado. Por el contrario, cuando el conflicto interno surge por hacer lo que deberías, sin realmente querer hacerlo porque te apetece otra cosa, represión. La ira se siente contra los demás, a los que consideras responsables de dicha coerción, la imposición, las reglas del entorno. Tengo que hacer esto para que me acepten. No me apetece, pero tengo miedo. Hay una expectativa de pérdida. Si dejo de hacer esto, me dejan de aceptar y me desarraigo. Pierdo prestigio social, pierdo acogida cultural. Incurro en abandono. En cualquiera de los dos casos, siempre late de fondo la sensación de amenaza a una pérdida potencial o a una pérdida actualizada, realmente producida. Que ambas son, pues, la misma ficción. Cuando no hay pérdida, el tránsito entre la expectativa de pérdida o pérdida potencial, puedo perder, y la pérdida producida, ya he perdido, es una cuestión de grado, de la misma ficción. De la misma ficción. Porque ahí podríamos poner el ejemplo. No, es que si hago esto puedo perder. Pero podemos poner el ejemplo según el principio de polaridad trasladándonos al otro extremo. Ya he perdido. Es que he perdido ya. He hecho eso y he perdido. Entonces lo veo ya en retrospectiva. Y se ha consolidado.
la idea falsa, la ilusión de pérdida de la que nos previene la espiritualidad. No vas a salir del mundo mientras valores este mundo como real. Va a ser tu escenario de adopción continuo. Otra cosa es que seas feliz en este mundo. Y entonces, ¿qué haces en la espiritualidad? La espiritualidad es para salir de este mundo, porque no te convence. No, yo lo que quiero es ser un poquito más feliz. Sí, acercándote a la espiritualidad vas a ser un poquito más feliz, en grado, pero pudiendo pasar a otro estado. No ser un poquito más feliz, sino pasar directamente a otro estado de paz, dicha y gozo profundos, estables y duraderos. Algo incognoscible aquí en este mundo, inalcanzable. Entonces, en grado puedes tener una experiencia mejor o posponer la sensación de infelicidad que te causa el mundo acercándote ligeramente a la espiritualidad, pero lo que la espiritualidad te ofrece es salir completamente de este diseño que por mucho que nos queramos engañar, es el causante de que el mundo sea como es y de que nadie aquí pueda decir que ha sido feliz ni siquiera 24 horas seguidas en toda su vida. En cualquiera de los dos casos, las formas de producirse el conflicto mental, hago lo que creo que quiero y no lo que me apetece, o hago lo que me apetece y no lo que creo que debo. En cualquiera de los dos casos, siempre late de fondo la sensación de amenaza a una pérdida potencial o a una pérdida actualizada, realmente producida. Realmente da igual. Y en ambos casos el miedo es el detonante. En cualquier caso, de los dos, la ira siempre emerge por causa de la proyección, pues se acaba atribuyendo el conflicto mental que se sufre a alguien, que, según la máxima del ego, debe pagar por ello, ya sea uno mismo o los demás. Y alguno dirá, claro, es que siempre es la culpa de alguien lo que ocurre. Pues la espiritualidad te dice que abandones esa idea, que las cosas ocurren y que no son culpa de nadie. Son causas, son responsabilidades, son errores, pero no son culpas. ¿Cómo que no? A mí me vienen y me amenazan y me extorsionan y me chantajean y me causan un daño y me hieren y me roban ¿cómo vas a decir que no son culpables? ¿Cómo vas a decir que no hay maldad ahí? Pues efectivamente el diseño es muy sofisticado. Y aquí, efectivamente, eso parece real. Y por eso aquí está completamente establecida la culpa, el castigo y el ataque. Completamente establecidas. Y la justificación de la ira. Todo eso está completamente establecido en las normas expresas del mundo, pero provienen de una planificación. Provienen de una planificación. Y tú puedes revertir, incluso aquí, la influencia que va a tener en tu experiencia de vida, adaptarte a cómo se manifiesta esa planificación. Puedes revertirlo. ¿Que no es fácil de repente retirarle valor al mundo? No, es un proceso, ya lo sabemos. ¿Que no es fácil aceptar todas estas cuestiones, dado que desde que tenemos uso de razón, lo único que hemos percibido es este mundo? Así es el diseño de sofisticado. Pero si es tan verosímil este mundo, ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás aquí? Porque intuyes que el mundo no va a ningún sitio y que la única solución está aquí.
Y es una buena intuición y es apropiada. Bueno, así pues, seguimos. La ira enraiza en los pilares fundamentales del sistema de pensamiento del ego. La creencia en el pecado, creencia en el mal, causa del sistema de pensamiento polar, lo malo, lo bueno, lo preferible, lo rechazable. La culpa insoportable que surge cuando no haces lo que has asignado como bueno. La proyección de la culpa porque no la soportas, ocultación del consciente al inconsciente y proyección a los demás, al mundo. Ves el mundo malo, amenazador. El miedo que surge al ver un mundo amenazador que te puede causar una pérdida. El miedo al castigo, miedo inconsciente, porque aunque la culpa la has ocultado del consciente al inconsciente, proyectándola fuera, aún así la sigues sintiendo. Y por lo tanto tienes inconscientemente una sensación de culpabilidad y de merecimiento de castigo por esa compensación inmediata que surge ante el sentimiento de culpa. Con lo cual tienes miedo al castigo, que es un miedo a la pérdida. Ya dijimos que el juego se convierte en algo macabro. El juego de la dinámica de nuestra mente aquí se vuelve macabro cuando después de sentirnos culpables proyectamos al exterior esa creencia en el mal. No soy yo el malo, lo son los demás. Y así ocultas la culpa. Pero como te sigues sintiendo culpable, al final crees que mereces el daño que te pueden hacer los demás para compensar tu maldad. Es la penitencia, inconsciente. Y entonces, como aunque todas estas experiencias están preplanificadas, tú las puedes modificar en tiempo real y estás co-creando precisamente esa compensación de tu culpa, recibiendo castigos que conscientemente aparentan venir del exterior. Y entonces te suceden todo tipo de desgracias y de enfermedades y de situaciones insoportables y tal. Muy al contrario, cuando desmontas esta dinámica por la comprensión que te da la espiritualidad de lo que está ocurriendo, empiezas a co-crear contigo mismo en otro nivel, a co-crear una nueva realidad en la que no juegan ni la creencia en el mal, ni la culpa proyectadas, ni la amenaza externa, ni la culpa inconsciente, ni el merecimiento de castigo, ni el autoboicot inconsciente. Y, por lo tanto, una vida traumática. No juega, empieza a desaparecer. ¿De acuerdo? Por eso es muy importante comprender todo este mecanismo con la ira y el ataque como desencadenantes manifiestos conscientes aquí. ¿Cómo no me voy a enfadar? Si es que pierdo, es que, ¿cómo no me voy a enfadar? Y es realmente la combinación de una sofisticación de diseño de un escenario y una sofisticación de sistema de pensamiento polar. Bien, de esta forma también se comprende cada vez más la vida de Jesús. A la luz de lo que ocurrió en realidad y por qué, no de lo que explican las religiones que se han formado posteriormente a partir de la vida de Jesús, sino la realidad, el por qué Jesús actuaba así, porque no le daba verosimilitud a este mundo. Además lo decía mucho, mi reino no es de este mundo, mi reino es otro reino, no es de este mundo, que me recuerda algún sketch humorístico, lo de... Por eso bueno,
Eso es, que se empieza a comprender también muy bien la actuación de la vida de Jesús como ejemplo de Dios en la tierra, no dando verosimilitud al mundo, sino atendiendo al reino espiritual, a la cuestión espiritual, aún estando aquí. La creencia en el pecado, vivida por la mente material fragmentaria, como la creencia en la separación, establece el escenario idóneo para que la proyección pueda continuamente realizarse y habilita la ira como solución final, actualizada en forma de ataque que repararía las consecuencias de la ficción de la pérdida, y entonces no sales del bucle. Ese bucle de color rojo, no sales de él. Bucle vicioso, espiral viciosa. Un aprisionamiento mental. Más, ¿qué se puede perder realmente bajo los presupuestos de la propuesta idea del sueño de ilusión que hemos venido contando a lo largo del libro? ¿Qué se puede perder realmente si atendemos a esa propuesta idea? ¿Qué podría perderse cuando lo que eres en realidad es intangible, inmutable y absolutamente garantizado por tu origen? La pérdida, bajo dicha hipótesis, sería completamente ficticia. Pues eso es la iluminación. Y esa es la paz de Dios que supera todo razonar. Es eso. Es que no me creo el mundo. Es que, bueno, pues ya que estoy aquí, tengo que cumplir mi propio diseño, pero ya no me lo creo. Y cuando eso ocurre, cambia lo planificado, porque lo planificado opera predeterminadamente si tú no haces nada. Pero si tú cambias, lo planificado en tu vida cambia. Tu vida se convierte en un sueño feliz en vez de en una pesadilla. Y ya después de ese aprendizaje, al volver a subir a planificar, no tienes motivos para volver a planificar una vida física. Te lo acreditan claramente. Tu mentalidad egoica ha remitido y ya no quieres volver a sufrir. Abandonas la locura, no vuelves a planificar y pasas a otras fases mucho menos cruentas y macabras que la que estamos viviendo aquí. Sí, cruentas y macabras. Atiéndase a la historia de la humanidad y atiéndase a lo que todavía ocurre a lo largo y ancho de este mundo. Y atiéndase en cada uno de nosotros al miedo a la enfermedad y a la muerte, al miedo a la pérdida de identidad social, al miedo a la pérdida de tu trabajo y de tu sustento económico. No es macabro y cruento. Bien. La pérdida, bajo la hipótesis de la propuesta idea que venimos sosteniendo, que no es más que lo que propone la espiritualidad, sea en el texto que sea, porque es una, sería completamente ficticia la pérdida bajo dicha hipótesis. Pero dentro del sueño, la pérdida es sentida como completamente real, completamente verosímil. Este es el diseño. Y la ira es la prueba irrefutable de que la verosimilitud del sueño es total. El diseño es sofisticadísimo y cerrado. Es un sistema de pensamiento coherente y consistente en sí mismo. El sistema de pensamiento del ego, polar, de la creencia en el mal, de la locura y la identificación con la oscuridad. Es un sistema de pensamiento consistente en sí mismo, cerrado, sin fisuras. No podemos salir de él sin ayudas. Dado que lo ha planificado, ¿quién lo ha planificado? Y con la herramienta con
la que lo ha planificado. Lo hemos planificado, los efectos de la perfección con la mente infinita de la perfección. ¿Cómo no íbamos a planificar algo completamente consistente y cerrado de lo cual no podríamos salir? Sin ayuda, lo hicimos. Aquí están las ayudas para poder salir. Claro. Oye, es que, ya la espiritualidad, mira, me está tocando cosas que yo ya, o sea, que me está pidiendo que deje de valorar el mundo, pero esto es una locura. No, la locura es valorar el mundo. Te está pidiendo que consideres la mayor cordura que puedes considerar. Lo puedes ir comprobando poco a poco. Siempre en cómo va a cambiar tu experiencia de vida. Según empiezas nada más que a reflexionar sobre estos conceptos, ya empieza a cambiar tu sensación. Si los aplicas en la práctica de tu día a día, cambia tu realidad. Y si realizas una integración de todo ello, pues, bueno, siempre hablamos de esa paz, esa dicha y ese gozo profundos, estables y duraderos. Una felicidad real. Dentro del sueño, la pérdida es sentida como completamente real, totalmente verosímil. Y la ira es la prueba irrefutable de que la verosimilitud del sueño es total. Y el ataque es la expresión de esa verosimilitud. Es decir, de la creencia en que la pérdida es posible. Que me vienes tú a robar, toma que te doy un palo. Ya está, solucionado, ya no me robas. ¿Qué hay más irrefutable y verosímil que eso? La ira y el ataque solucionando una pérdida que se percibe como real. Y ese es el bucle cerrado. Y ahí el mundo no sale de ahí. Y por eso son necesarias las ayudas. Y por eso es necesaria la revelación. Y por eso es necesaria la canalización. Y por eso es necesario atender al interior. Porque nuestro sistema es cerrado en sí. Y sin ayudas, no salimos. ¿Qué sentido tendría el ataque cuando se es completamente consciente de que nada se puede perder? Podrías hasta entrar en Jerusalén cuando sabes lo que quieren hacerte. Hasta eso podrías hacer. Si fueses completamente consciente de que nada puedes perder. Nada real. La ficción de separación bajo la cual el ego diseñaría el escenario del sueño facilitaría la total verosimilitud de la pérdida. La individualidad no compartida permitiría considerar a los demás extraños y por lo tanto con intereses divergentes y una dura competencia en la obtención de los recursos escasos. Sois todos malos. Si sobrevivís vosotros, muero yo. Para sobrevivir yo, tenéis que morir. Y directamente enemigos en pugna por la identidad dominante del grupo, necesaria para poder garantizar la subsistencia propia frente a la de los demás. Y hoy en día en Occidente todo esto está de tapadillo, porque somos muy correctos, pero subyace de fondo, o no lo vemos en el juego diario, político, organizativo, público, privado, empresarial, institucional. No lo vemos a diario. Y directamente enemigos en pugna por la identidad dominante del grupo, necesaria para poder garantizar la subsistencia propia frente a la de los demás. De esta forma, la ficción del diseño de separación, escasez, necesidad y pérdida serían los motivos. La ira sería la consecuencia de la aparente verosimilitud de todo ello.
El ataque, finalmente, la herramienta justificativa de la resolución del conflicto. El cierre del círculo vicioso de ficción se produciría cuando, debido a la brutal resolución del conflicto por el ego mediante la ira y el ataque, que supondría una actuación contraria a la naturaleza real del hijo soñador, irrumpiría de nuevo la culpabilidad. Después de esa ira y ese ataque, irrumpe de nuevo la culpabilidad. Inevitablemente, no se puede entrar en un acceso de ira, no se puede desencadenar un comportamiento de ataque o una actitud de ataque sin que luego vuelva de nuevo la culpabilidad. Con lo cual, cierra el círculo vicioso de ficción y lo convierte en hermético e inexpugnable. No hay forma de salir de aquí. Irrumpe de nuevo la culpabilidad y los mecanismos de proyección al exterior y de búsqueda de compensación y reparación mediante el castigo, en una espiral viciosa que impide la toma de conciencia por el hijo soñador en la piel de sus ventanas fragmentarias al escenario, impide la toma de conciencia de su incondicionada naturaleza divina real. Y aquí terminamos con este epígrafe, la ira, el ataque. Ya empezamos a desplegar las consecuencias de los tres pilares de creencia en el mal, culpa y miedo, de la mentalidad polar como elemento de diseño para vivir estas experiencias, haciendo un juego perfecto entre la mente consciente, venida completamente vacía, y la inconsciente oculta, y la consciente que se llena con contenidos mentales de lo que el mundo acepta. Un sistema cerrado e inexpugnable, del cual no se sale, salvo que te vengan aquí algún personaje a decirte, no es así. Después te lo dice en un libro, primero te lo dice en persona. Y hasta aquí hemos llegado con este epígrafe. Dejamos para la siguiente sesión uno interesantísimo, que es una consecuencia posterior, que es el autoengaño, que cimienta, consolida, fragua la verosimilitud, el autoengaño. Es un epígrafe además largo, extenso, explicado en detalle e interesantísimo. Por lo tanto, hasta la siguiente sesión, prospector.